Ok, muchachos, ¿me escuchan? Claramente, doctor. Qué bueno, ojalá no tengamos tantas interrupciones como en la anterior clase teórica, ¿no? Así que vamos a tratar de apurarnos un poco para evitar quedarnos hasta muy tarde en la clase teórica, ¿ok? Bueno, como les decía, vamos a hablar del sistema tegumentario, que, como ustedes ven en esta diapositiva, está compuesta por piel y sus apéndices, ¿no? El sistema tegumentario está compuesto por la piel y sus apéndices, y por una parte la piel está, por otra parte, formada por una piel delgada y una piel gruesa, ¿sí? Hay dos tipos de piel, en realidad, que son bastante diferentes una de otra y en cuanto a su ubicación y sus características estructurales. Y los anexos, pues los anexos son varios: el pelo, incluyendo los folículos pilosos, las uñas, la glándula sudorípara, la glándula sebácea, ¿ya? En realidad vamos a ver que cada una de estas estructuras puede también tener características diferentes de acuerdo a la localización corporal, ¿no? Por ejemplo, las glándulas sudoríparas pueden ser ecrinas o merocrinas y apocrinas, ¿ya? Y también hay otras glándulas más modificadas. Bueno, pues el sistema tegumentario, es decir, la piel como tal, corresponde al 16% del peso corporal. Es una estructura realmente pesada, ¿no? Creo que solamente es vencida en este porcentaje del peso corporal por el tejido muscular esquelético, ¿ya? Reviste todo el organismo y, además de revestir la superficie externa de nuestro cuerpo, se continúa con las mucosas en los límites superficiales de los aparatos digestivos, respiratorio y urogenital, aparatos que se abren hacia el espacio exterior y se continúan con este revestimiento cutáneo, ¿sí? En el aparato digestivo, por ejemplo, tenemos la boca, que a nivel de los labios tiene una especie de piel modificada, una piel mimetizada con una mucosa. Y a nivel del ano también tiene una zona de transición, que es el epitelio anal, ¿sí? Y lo mismo sucede con el aparato respiratorio y el aparato urogenital, ¿no? Donde, por ejemplo, a nivel del aparato reproductor femenino, la piel se continúa con los labios menores, los labios mayores, los labios menores y posteriormente la cavidad vaginal. Bueno, entonces, dando esta introducción, tenemos que ir hablando paulatinamente de los diferentes componentes del sistema tegumentario, de la piel y de los anexos, ¿sí? Tanto estructuralmente como funcionalmente. Bueno, pues primero vamos a hablar de la piel y posteriormente de los anexos cutáneos. En la piel hay que reconocer dos componentes fundamentales, uno de carácter epitelial, que es la epidermis, ¿sí? Y otro de carácter de sostén, de tejido conjuntivo, ¿sí? En el tejido conjuntivo que se llama dermis, vamos a reconocer a su vez una capa reticular profunda, ¿sí? Y una capa superficial subyacente a la epidermis, que es la dermis papilar, ¿sí? A su vez, en la capa papilar, como vamos a ver en próximas diapositivas, hay que reconocer que algunas papilas son principalmente de naturaleza vascular y otras que son de naturaleza nerviosa, es decir, que tienen corpúsculos sensorial, ¿sí? Y en la epidermis hay que ubicar la presencia de 4 tipos celulares, ¿no? Las células, los queratinocitos, que obviamente son los más abundantes. Luego tenemos los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, ¿ya? Bueno, aquí vamos a aprovechar esta imagen para ver justamente a nivel de la capa papilar de la dermis o la dermis papilar, que está alojada en estas proyecciones epiteliales que se llaman crestas epiteliales, ¿sí? Unas invaginaciones que son las papilas, ¿sí? Y en estas papilas hemos dicho que tenemos que reconocer algunas papilas principalmente comprometidas por vasos sanguíneos ubicadas
ocupadas por vasos sanguíneos, que son las papilas vasculares, o ocupadas por receptores sensoriales especializados, que son las papilas nerviosas, ¿no? Bien, entonces, esta es una papila vascular, esta es una papila nerviosa. Aquí no hay una verdadera papila, aquí tenemos una crestita epidérmica, y aquí tenemos otra papila, que es nerviosa también, donde hay los corpúsculos de Meissner, y aquí otra papila vascular, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a hablar primero de la epidermis, y decíamos que las células son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel, que en relación a los queratinocitos que se apoyan sobre una membrana basal, van a formar los diferentes estratos o capas de la epidermis, ¿sí? Entonces, como los queratinocitos son las células más abundantes y características de la epidermis, son estas las que van a ir sufriendo modificaciones estructurales y funcionales para ir conformando diferentes estratos o capas en esta epidermis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estrato basal o germinativo, justamente suprayacente al tejido conjuntivo de sostén de la dermis. Luego tenemos un estrato espinoso, luego tenemos un estrato granuloso, un estrato lúcido o lúcido, y por último tenemos un estrato córneo. El estrato córneo en esta fotografía, y lo mismo en esta otra de la derecha, es muy grueso porque estamos enfocándonos ahorita en estos ejemplos en la piel gruesa, ¿ya? En la piel delgada tiene otras características el estrato córneo. De hecho, la piel gruesa se llama gruesa por el espesor de la epidermis más que por el espesor total de la piel, incluyendo dermis y epidermis, ¿ya? Entonces, en la piel gruesa, el estrato córneo es el que hace la denominación de piel gruesa, porque tiene múltiples capas, ¿ya? Es bastante grueso. Y dependiendo de la localización puede ser más o menos grueso, pero de todos modos en la piel gruesa este estrato córneo o queratínico es el más grueso, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que estudiar la epidermis y la dermis en la piel. Tenemos que tomar en cuenta que debajo de la dermis hay un tejido que se denomina hipodermis, a pesar de que no es componente estructural de la piel. Pero como muchos de los componentes de la piel, ¿sí? Están, por ejemplo, los anexos cutáneos, muchos de los adenómeros o acinos de varias glándulas se encuentran o ya sea en la interfase de la dermis reticular, ¿no? O a veces incluso en plena hipodermis. Entonces, a pesar de que no se considera componente de la piel, la hipodermis, que forma parte de la fascia profunda y que en los individuos que tienen mayor cantidad de grasa forma incluso panículos adiposos, está subyacendo, pero formando parte, en cierto modo, de la piel porque aloja algunos de sus componentes, ¿sí? Entonces, les decía que vamos a hablar de la epidermis y de la dermis, ¿ya? Pero antes de hablar estructuralmente de cada uno de estos componentes, quiero recordarles las funciones que tiene la piel, ¿sí? Que además de proporcionar una cubierta para las partes blandas subyacentes, ¿sí? Para el intersticio y la parte interior del cuerpo, realiza varias funciones adicionales, ¿no? Entonces, reviste la superficie corporal, formándole una cubierta a las partes blandas y a los tejidos musculares y óseos, pero también cumple funciones de protección frente a agresiones físicas, a la invasión bacteriana y a la desecación, ¿sí? Ya hablábamos que cuando hablábamos del sistema inmune, que hay varios mecanismos de protección innatos, y uno de los mecanismos de protección innatos son las superficies epiteliales. Y cuando no la epidermis, que es obviamente la superficie más expuesta, ¿no? Amén de que además de la protección epitelial de la epidermis, frente a estas agresiones físicas, a la invasión bacteriana y a la desecación,
también debajo, en la dermis, hay un tejido de vigilancia inmunológica que es el tejido linfoide asociado al tegumento, ¿no? PAL se llama, a la piel. Tejido linfoide asociado a la piel, ¿ya? Entonces, cumple funciones de protección física, química e inmunológica, ¿ya? Por otra parte, la piel cumple funciones en la regulación de la temperatura corporal. Tiene una gran cantidad de glándulas por las que se puede eliminar calor, por ejemplo, y tiene un rico plexo vascular sanguíneo que también pueden modificar la temperatura corporal, ¿no? Vasodilatándose o vasocontrayéndose. Por otra parte, la piel es un órgano de recepción de muchos estímulos sensitivos del entorno. Nosotros, en gran medida, nos relacionamos con nuestro entorno a través de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la piel, en los tejidos básicos de la piel, que son la epidermis y la dermis, también hay terminaciones nerviosas, mecanorreceptores para el dolor, para el tacto, para la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, en forma continua, la piel está recibiendo estímulos de su entorno, ¿sí? La excreción o secreción de productos de las glándulas que posee la piel, que son parte de sus anexos, las glándulas sebáceas, el sebo, ¿no? Las glándulas sudoríparas, el sudor, que pueden ser de tipo ecrino o de tipo apocrino, ¿sí? Con características ligeramente diferentes. Además, por la piel se pueden absorber algunas cosas. Por ejemplo, y esto es importantísimo, la radiación ultravioleta solar, que es necesaria para la síntesis de la vitamina D. Entonces, si no tiene uno exposición al sol en forma adecuada, claro, antes de las 10:30 de la mañana y después de las 3:30 de la tarde, en lo posible, hay que tener necesidad de suplementos vitamínicos. Pero si nos exponemos al sol, ya la radiación ultravioleta solar nos permite la síntesis de la vitamina D, ¿no? Y ya dijimos, la vigilancia inmunológica que se suma a la protección físico-química del tegumento. Muy bien, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a ir empezando a hablar del componente estructural, ¿ya? Entonces, la piel, decíamos, está formada por la epidermis y la dermis. La hipodermis es un tejido conjuntivo laxo que puede tener adipocitos asociados en cantidad sueltos o formando pequeños o grandes grupos hasta formar panículos adiposos, pero que ya dijimos que no forma parte, componente importante de la piel, ¿ya? Pero sí interactúa con ella de manera directa también. La epidermis deriva del ectodermo y está compuesta por un epitelio estratificado plano queratinizado, ¿sí? Se llama también epitelio escamoso. Cuando las células son planas se las puede denominar también escamosas, ¿no? Entonces, la epidermis deriva del ectodermo y está compuesto por un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. A diferencia de muchos otros epitelios que son también estratificados y planos o escamosos, pero que no son queratinizados, como por ejemplo a nivel del esófago, de la vagina, etcétera, etcétera, ¿no? Está formado, ya dijimos también, por 4 tipos de poblaciones celulares, los queratinocitos, los más abundantes, que son los que conforman estructuralmente la mayor parte del componente epidérmico, pero que están solapados, interactuando con los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, de las cuales vamos a ir hablando particularmente, ¿ya? Aquí hay un detalle interesante. En las palmas y en las plantas, la piel es más gruesa. En realidad, la piel en sí no necesariamente es más gruesa. Lo que es más gruesa, hemos dicho ya, es la capa escamosa, la capa córnea de la epidermis, ¿ya? Y a nivel de la superficie del pulpejo de los dedos y de los ortejos, o sea, los dedos de los pies se llaman ortejos, cuenta con unas crestas y surcos alternantes bien definidos, ¿ya? Estas crestas y surcos van formando diferentes modelos
de estructuras circulares, curvas, arcos y espirales que se llaman dermatoglifos, o sea, las famosas huellas digitales que nos pueden identificar, porque cada huella digital es particular para cada individuo. Es increíble la uniformidad y la variabilidad que tenemos los seres vivos, ¿no? Muy bien, les dijimos también que íbamos a hablar ahora de cada una de las células en particular. Y como son las más abundantes y las más características, primero de la epidermis, los queratinocitos, vamos a hablar de ellos, ¿sí? Hemos dicho también que forman la mayor población celular de la epidermis y se organizan en 5 capas reconocibles, ¿sí? Que son el estrato germinal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato lúcido básicamente está presente solamente en la piel gruesa, aunque podemos ver insinuaciones de este estrato en las áreas más gruesitas de la piel delgada, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí tenemos a la izquierda una piel gruesa y aquí un ejemplo de piel delgada. Vean la diferencia. En la piel gruesa, el estrato córneo es grueso y a nivel de la dermis, que como vamos a ver después, no hay estos complejos pilosebáceos, ¿no? Y tampoco hay, bueno, solamente eso, complejos pilosebáceos. En cambio, hay glándulas sudoríparas y hay muchas terminaciones nerviosas, hay glándulas sudoríparas, sí, y hay que a veces son más numerosas incluso que en la piel delgada, y hay también receptores nerviosos que pueden también ser más abundantes en esta localización. Bien, los queratinocitos constituyen una población celular que se renueva constantemente mediante mitosis. ¿Ya? Y se ha estudiado que estas mitosis ocurren fundamentalmente por la noche, son nocturnas, ¿sí? Es un dato curioso. Algún investigador curioso ha hecho los cortes histológicos de la piel durante la noche y ha visto que en estos cortes procesados, obtenidos y procesados durante la noche, son más frecuentes las mitosis que se ven a nivel del estrato basal sobre todo y un poco menos en el estrato espinoso, ¿sí? Entonces es una población renovable en forma constante mediante mitosis, ¿no? Bueno, y a medida que por fruto de la mitosis se multiplican y progresan hacia la superficie, van sufriendo un proceso de diferenciación que se llama citomorfosis. Citomorfosis porque justamente van adquiriendo morfologías diferentes, ¿no? Al principio son cúbicas o cilíndricas bajas, se hacen poliédricas y se van posteriormente aplanando hasta convertirse en células realmente planas como escama, ¿ya? Y concomitantemente van sufriendo estos cambios morfológicos, van también acumulando materiales en su citoplasma diferentes, una mayor cantidad, sobre todo una mayor cantidad de tonofilamentos, o sea, de citoqueratinas, de filamentos intermedios, y también van produciendo cuerpos lamelares y gránulos de queratohialina, ¿ya? Muy bien, entonces, y conforme van madurando, además, van sufriendo estas modificaciones, acumulando estos componentes y van sufriendo procesos de degeneración, terminando con la muerte y la descamación de estas células. Este proceso de citomorfosis y maduración va a durar aproximadamente entre 25 y 30 días. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, decíamos, una muestra de una piel gruesa y una piel delgada, ¿sí? En la piel gruesa, que cubre las palmas y las plantas, tanto de los dedos y también la superficie palmar y plantar de los dedos y también los bordes laterales de las plantas y de las palmas y de los dedos, es una epidermis, consiste en una epidermis gruesa, se caracteriza por una epidermis gruesa que tiene de aquí hasta aquí, desde el estrato basal o germinativo hasta la superficie epitelial, un espesor que varía entre
400 y 600 micrómetros. A nivel del talón, por ejemplo, y sobre todo si es un hombre campesino que puede caminar descalzo sobre piedras y arena, entonces esta capa córnea es muy gruesa y por lo tanto llega a tener un espesor de hasta 600 micrómetros de espesor, ¿ya? Decíamos que tiene 5 capas bien notorias en la piel gruesa. Se puede ver, además del estrato germinativo, espinoso y granuloso, un estrato lúcido fácilmente distinguible y obviamente el estrato córneo, que es el que predomina, ¿sí? A veces el estrato córneo es más grueso que todo el resto de las capas de la epidermis, ¿ya? Decíamos también que carece de folículos pilosos y por lo tanto no tiene músculos erectores del pelo ni glándulas sebáceas, ¿no? O sea, todo el complejo pilosebáceo está ausente. Mientras que en la piel delgada, la epidermis es delgada, vean ustedes, ¿no? Tiene entre 75 y 150 micrómetros de espesor. A nivel de la espalda, por ejemplo, que está revestida por piel delgada, la epidermis es un poquito más gruesa que a nivel de los párpados, por ejemplo, ¿no? Entonces, la epidermis no siempre es del mismo espesor, ¿sí? Además, en la piel delgada, ¿sí? Carece de el estrato córneo es fino y el estrato lúcido está ausente o es apenas perceptible en algunos epitelios planos, en algunos epitelios de la piel que revisten algunas superficies, como en el dorso de la espalda, ¿no? Entonces el estrato córneo es fino y carece de estrato lúcido y granuloso bien definidos, pero sí se pueden advertir, el granuloso sobre todo, ¿ya? Y tiene folículos pilosos, eso es lo que caracteriza. Rápidamente ustedes pueden reconocer piel delgada por la presencia de estas estructuras, ¿no? Folículos pilosos que contienen pelos, glándulas sebáceas asociadas y el músculo erector del pelo que acompaña a estas estructuras, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ir describiendo, sobre todo en relación con los queratinocitos, los diferentes estratos de la epidermis. Estamos hablando solamente de la epidermis por el momento, ¿sí? El estrato basal o estrato germinativo es una capa que sufre mitosis, forma interdigitaciones con la dermis y está separada de ella por una membrana basal, ¿sí? Está formada por una capa de células cúbicas o cilíndricas bajas, mitóticamente activas, muchos desmosomas y hemidesmosomas en las membranas plasmáticas laterales, los desmosomas, y basal, los hemidesmosomas, ¿sí? Por otra parte, en cuanto a sus características citológicas, tiene un núcleo grande en relación al tamaño de la célula, obviamente, ¿sí? Con un citoplasma basófilo relativamente escaso, ¿ya? Y en ese citoplasma podemos ver, en general, lo mismo que en el estrato espinoso, pocas mitocondrias, un aparato de Golgi no muy desarrollado, pequeño, un retículo endoplásmico rugoso también pequeño o escaso y abundantes, sin embargo, abundantes ribosomas libres. Este hecho nos invita a pensar por qué tiene tan poco retículo endoplásmico y sin embargo tiene tan abundantes ribosomas libres. Es porque la mayor parte de la síntesis proteica que se va a llevar a cabo en estas células epiteliales es para formar estructuras intracelulares, como son los filamentos de queratina, por ejemplo, ¿no? Y vesículas también, que terminan siendo secretoras, pero que en gran parte van a mixturarse con los tonofilamentos para formar la queratina blanda, en final, ¿ya? Entonces, es por eso que tienen muchos ribosomas libres, porque no están produciendo proteínas de exportación, sino sobre todo de importación, podríamos decir, de utilización de los componentes citoplasmáticos celulares, ¿ya? Y justamente una cosa que caracteriza a estas células y a todos los queratinocitos en general van a ser los numerosos filamentos intermedios que se conocen también como tonofilamentos, que pueden estar individualizados o agrupados formando haces compuestos por dos tipos de citoqueratina a nivel del estrato basal, la citoqueratina 5 y la citoqueratina 14, ¿sí? Citoqueratinas que atraviesan además las placas, ustedes saben que se anclan en las placas de los desmosomas y de los hemidesmosomas,
¿no? De los desmosomas entre las células vecinas y de los hemidesmosomas con la lámina o la membrana basal subyacente, ¿sí? Muy bien, en esta capa justamente es donde vamos a encontrar, además de los queratinocitos que acabamos de describir, melanocitos y células de Merkel dispersos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Luego tenemos el estrato espinoso. El estrato espinoso está compuesto por varias capas de células poliédricas que también mantienen su actividad mitótica, su capacidad mitótica, y que contienen numerosas prolongaciones, ¿sí?, que dan a cada una de estas células el aspecto de espinoso, ¿sí? Estas estructuras a manera de puentes intercelulares, que se llaman espinas, le dan esta característica al estrato espinoso, ¿sí? Bueno, antes del advenimiento de la microscopia electrónica se pensaba que eran puentes entre las células realmente. Ahora sabemos que son fruto de un artificio en el proceso histológico, debido a que no se pueden disociar porque están unidos por estas fascias que se llaman desmosomas, y que en el proceso de procesamiento de los tejidos se retraen las células y se acortan, pero siguen manteniendo esta adhesión fuerte de los desmosomas, que le dan este aspecto espinoso, ¿ya? Muy bien. El estrato espinoso junto con el estrato basal se denominan también la capa de Malpighi, ¿ya? Y claro, como tienen capacidad mitótica, son responsables del recambio celular epidérmico, ¿ya? Su proliferación depende de factores también de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 1, ¿ya? Y más bien este crecimiento, esta proliferación de los queratinocitos puede ser frenada en presencia de un factor que es el factor de transformación, ¿ok? De crecimiento transformador, ¿ya? Muy bien. Estructuralmente estas células son poliédricas, ¿ya? Y conforme van haciéndose más superficiales tienden a aplanarse, pero son en general poliédricas. También como las queratinocitos del estrato basal, poseen pocas mitocondrias, un aparato de Golgi pequeño y escaso retículo endoplásmico rugoso, pero muchos ribosomas libres todavía, ¿ya? Los filamentos intermedios, ¿no?, los tonofilamentos, también son abundantes. Y los gránulos con cubierta, empiezan a aparecer unos gránulos con cubierta, que son los cuerpos laminares o cuerpos de Odland, ¿ya?, que vamos a ver después. Estos cuerpos de Odland son vesículas planas que contienen sustancias lipídicas compuestas en su mayor parte por fosfolípidos, glicoesfingolípidos y ceramidas, ¿sí? Algunos gránulos liberan su contenido al espacio extracelular formando esta importante barrera que impermeabiliza la epidermis, la barrera impermeable, ¿ya? Seguimos hablando de los queratinocitos que van subiendo conforme van madurando y proliferando, ¿sí? Entonces, en el estrato granuloso, ¿ya?, que es esta área de la epidermis que estamos viendo aquí, ¿sí?, por debajo del estrato lúceo y por arriba del estrato espinoso, está formado por queratinocitos que aún conservan núcleo, pero que ya paulatinamente lo van a ir perdiendo, ¿sí? Y que se caracterizan, obviamente, por la presencia de unos gránulos grandes, gruesos y basófilos, que son esta coloración azulada que estamos observando, ¿no? Y estos gránulos están formados por gránulos de queratohialina, ¿sí? Esos gránulos tienen una cubierta de membrana que la van a ir liberando. Aquí tenemos los gránulos de queratohialina que se van a fusionar con los filamentos intermedios de citoqueratina por una parte, y también tenemos los cuerpos laminares que exocitan formando estas láminas de sustancia lipídica que va a otorgar una barrera impermeable a la piel, ¿ya? Estas células del estrato granuloso van sufriendo paulatinamente apoptosis, no necrosis patológica, una apoptosis fisiológica, una muerte celular programada, y se llenan de un complejo
formado por tonofibrillas de queratina incluidas en la queratohialina, o sea, producto de la fusión del contenido de los gránulos de queratohialina y de los tonofilamentos, ¿ya? Y entonces se establecen numerosas uniones estrechas enriquecidas con claudina. Esta es la barrera acuosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, la liberación de estos cuerpos laminares que contienen también ese material lipídico, ¿ya? Y también podemos ver los componentes, la filagrina, los filamentos de citoqueratina, etcétera, etcétera. Entonces son células que se están llenando paulatinamente de queratina, que producen esta descarga de los cuerpos lamelares, de sustancia lipídica que forma la barrera impermeable, y que van sufriendo paulatinamente apoptosis, cambios degenerativos e incluso la necrosis, la muerte celular, pero programada, no patológica, para formar posteriormente las células del estrato lúcido en la piel gruesa y del estrato córneo, sobre todo, ¿no? Entonces, el estrato lúcido está presente solo en la piel gruesa, sus células carecen de núcleo, ya han perdido el núcleo, vean, y también carecen de orgánulos, pero contienen eleidina, ¿no? Entonces, forman esta capa ligera, fina, translúcida prácticamente, y sus gránulos contienen estos complejos de tonofibrillas de queratina incluidas en queratohialina, densamente agrupados, lo que se conoce como eleidina, ¿sí? Y ya posteriormente tenemos el estrato córneo, que es el estrato más superficial y que en la piel gruesa es muy desarrollado, ¿no? Está compuesto por varias capas muertas, planas, que contienen queratina laminar, pero que se mantienen cohesivas, ¿sí? Por algo tiene que ser que se mantengan cohesivas, porque mantienen sus desmosomas asociados, pero claro, a nivel de la superficie de la área más superficial de la capa córnea, ya van a ir perdiendo esta adhesión, ¿no? Entonces, tienen un plasmalema, por otra parte, vean la membrana plasmática de estos queratinocitos, en esta fotografía se puede ver muy bien este detalle, ¿sí? Muy engrosado, revestido por un material denso compuesto por una pequeña proteína rica en prolina, involucrina y locrina, ¿sí? Que se llama la cubierta celular cornificada, ¿sí? Y la superficie extracelular está además incluida en un material lipídico, la cubierta lipídica, que ya hemos visto de qué se trata, ¿no? Entonces, esta cubierta celular cornificada más la cubierta lipídica, fruto de los gránulos lamelares, ¿no? De la descarga de los cuerpos lamelares, van a formar, en última instancia, la cubierta celular compuesta cornificada, la cubierta celular compuesta cornificada, ¿sí? Todo esto que está rodeando a los queratinocitos aplanados y carentes de núcleo y de organitos llenos de citoqueratina, van a estar revestidos por una cubierta celular compuesta cornificada, ¿sí? Muy bien. Las escamas más externas, entonces, como les decía, van perdiendo contacto entre sí y se van descamando, ¿ya? Muy bien. Además de los queratinocitos, en la epidermis decíamos que existen otros tipos celulares, que son las células de Merkel, las células de Langerhans y los melanocitos. Vamos a empezar hablando de las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, son verdaderas células presentadoras de antígenos, CPAs, ¿no? Que en la piel se encuentran dispersas principalmente entre las células del estrato espinoso, como ustedes ven en esta fotografía, teñida con una inmunohistoquímica para denotar sus características, bueno, su ubicación y sus características, ¿no? Tienen origen, puesto que son células CPA, derivan del sistema fagocítico, son parte del sistema fagocítico mononuclear y por lo tanto tienen su origen en la médula ósea, ¿no? Y como ustedes ven ya estructuralmente hablando, son células dendríticas, o sea, poseen estas prolongaciones largas y numerosas que se están ubicando en el entorno de los queratinocitos vecinos, ¿no? Por otra parte, las células de Langerhans tienen un núcleo denso, polimorfo, ¿no?
con un citoplasma pálido con pocas mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso escaso, y no contienen filamentos intermedios, puesto que no son células epiteliales per se, son células de origen mesenquimatoso en la médula ósea, ¿sí? Pero sí tienen lisosomas y cuerpos multivesiculares y pequeñas vesículas, ¿no? Y también destacan en estas células los gránulos de, aquí tenemos en estas flechitas, nos están indicando la presencia de los gránulos de Birbeck, de los cuales vamos a hablar luego, ¿ya? También se encuentran en la dermis estas células, no solamente en la epidermis, y también formando parte de los epitelios de la cavidad oral, del esófago y la vagina, o sea, no solo de la epidermis, ¿ya? También en otros epitelios podemos encontrar células de Langerhans con funciones de presentadoras de antígenos, ¿sí? Sus mitosis son mucho menos frecuentes que la de los queratinocitos, son mitosis limitadas, y el reemplazo obviamente ocurre, porque van muriendo también estas células, a partir de células precursoras de la médula ósea, ¿no? Del sistema fagocítico mononuclear, obviamente. Muy bien, entre otras características funcionales e importantes, puesto que son células presentadoras de antígeno, estas células participan en la respuesta inmunitaria y para ello tienen que tener receptores FC y para el complemento 3. Y además, obviamente, como todos los macrófagos, van a tener complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. O sea que además del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 común a todas las células, tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Y claro, ahora tenemos que hablar de una característica importante de esta célula, la presencia de los gránulos de Birbeck, que son o vermiformes, cuando no están con su vesícula muy desarrollada en uno de los extremos, o cuando estas vesículas en uno de los extremos está bien desarrollada, van a tener una forma de raquetita, ¿ya? De raqueta, ¿ya? ¿Qué tienen estos gránulos de Birbeck? Contienen langerina, que es una proteína integral, ¿sí? Receptor de lectina, que ayuda a englobar los antígenos para su posterior degradación en epítopos, ¿sí? O sea que estos gránulos de Birbeck participan activamente en este proceso de captación, procesamiento y presentación posterior de los epítopos, ¿no? Entonces, las células de Langerhans no van a presentar todavía los epítopos a este nivel, sino que una vez que han captado los epítopos, los antígenos y los han fragmentado y activado hasta la presencia de los epítopos, la parte inmunógena activa, diríamos, de los antígenos, estas células van a migrar de la piel, de la epidermis sobre todo, hasta los órganos linfoides periféricos, sobre todo a los ganglios linfáticos, y a nivel de la paracorteza de los ganglios linfáticos van a cumplir su función inmunitaria, presentando estos epítopos de los antígenos que han procesado a los linfocitos T para que se produzca la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces aquí tenemos las células de Langerhans dendríticas, con sus largas y numerosas prolongaciones entre las células, los queratinocitos epidérmicos. Aquí también podemos ver con inmunohistoquímica el mismo detalle, ¿ya? Muy bien, otras células que están interdigitadas con las células queratinizantes, los queratinocitos, son los melanocitos, que tienen otro origen embriológico, ¿ya? Derivan de la cresta neural, por lo tanto son de origen neuroectodérmico, y producen el pigmento melanina. Pigmento melanina que confiere a la piel una coloración parda. Bueno, esto desde el punto de vista visual, pero además tienen una importantísima función en la protección de nuestro sistema, ¿ya? Decíamos que derivan del neuroectodermo y migran a la capa basal de la epidermis en contacto con la membrana basal, con la que forman uniones adherentes, ¿sí? No solo los queratinocitos entonces forman uniones con la membrana basal, sino también los melanocitos, ¿ya? Pero no forman contacto con los queratinocitos vecinos, ¿de acuerdo? Muy bien.
tienen un núcleo grande y ovalado, abundante citoplasma, que emite, miren ustedes, que emite largas prolongaciones hacia los espacios. Miren, estas son las prolongaciones hacia los espacios ubicados entre los queratinocitos vecinos, ¿sí? Bien. Estas células se caracterizan por ser dendríticas, ¿sí? Y porque además presentan unos gránulos en su citoplasma. Estos gránulos que ustedes están viendo en esta diapositiva, en esta imagen, ¿sí? Que son ovalados y también están revestidos por membrana. Estos son los premelanosomas y los melanosomas. Aquí tenemos el proceso madurativo, ¿no? Los premelanosomas en formación, luego la síntesis de los melanosomas en los melanosomas incipientes, luego los melanosomas ya maduros que van a ir secretando por un proceso aparentemente citocrino a los queratinocitos vecinos, les va a compartir la melanina, los melanosomas que contienen el pigmento melánico, en realidad, ¿ya? Entonces, estas prolongaciones citoplasmáticas que estamos viendo aquí contactan con los queratinocitos formando la unidad melánica epidérmica, ¿ya? El proceso está bajo la influencia de la hormona estimulante de los melanocitos. Estos expresan factor de transcripción que estimula a la tirosinasa, que a su vez, al ser sensible a la luz, convierte la tirosina en melanina a nivel de estos organitos revestidos por membrana que son los melanosomas, ¿sí? Y qué función importante, además de pigmentar la piel, darle una tonalidad más clara o más oscura a la piel, tienen una función importante: minimizar la lesión tisular causada por la radiación ultravioleta a la que estamos sometidos mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Las personas que son albinas, por ejemplo, y que tienen una menor producción de melanosomas, son muy susceptibles a la radiación ultravioleta y por lo tanto tienen mayor probabilidad de hacer neoplasias en la piel, ¿no? Carcinomas vasocelulares, espinocelulares y también melanomas, que son los cánceres de la piel, ¿ya? Bueno, y las células de Merkel son receptores sensitivos de la epidermis, son mecanorreceptores, ¿ya? Tienen un origen incierto, tal vez algunos investigadores postulan que sea un tipo modificado de queratinocito, ¿sí? Se encuentran dispersas entre las células del estrato basal, son difíciles de ver, sin embargo, ¿no? A no ser con tinciones de inmunohistoquímica, y son más abundantes en cuanto a su localización en las yemas de los dedos, sobre todo de las manos, ¿ya? Hemos dicho que son una variedad de receptores especializados como mecanorreceptores y que podrían también, además, como ser parte del sistema neuroendocrino difuso, una función neurosecretora, ¿sí? Sin embargo, esto está todavía en interrogante, ¿ya? Forman uniones sinápticas con terminaciones nerviosas periféricas, aquí tienen una terminación nerviosa periférica, con la cual están formando una unión sináptica, como si fuera una neurona realmente, ¿no? Con las terminaciones nerviosas sinápticas y periféricas en la base de las células. Vean, aquí está aquí existe mayor concentración de sus gránulos, esos gránulos revestidos también por membrana, que están en asociación con esta terminación nerviosa periférica, ¿sí? Estos son los discos de Merkel, el conjunto de las células de Merkel más este nervio periférico asociado por una sinapsis con él va a formar los discos de Merkel, ¿sí? Y también forman algunas uniones desmosómicas con los queratinocitos adyacentes, ¿ya? El núcleo es grande, como ustedes ven, ovalado, ¿sí? Con una cromatina relativamente abierta, ¿sí? Y en el citoplasma se observan estas vesículas neuroendocrinas redondas, especialmente en esta región, en la región basal, como ya dijimos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la dermis. El otro componente de la piel es la dermis, ¿sí? Que ya sabemos que es un tejido de diferente origen embriológico. Es el tejido de sostén sobre el que se apoya la epidermis.
Está compuesta por una capa papilar, ¿sí?, laxa y superficial, y una capa reticular más densa y profunda. ¿Ok? Muy bien. Deriva del mesodermo, dijimos, está formada por fibras de colágeno de tipo 1, fibras de colágeno de tipo 3 y bandas anchas de fibras elásticas. Las cantidades de fibras colágenas tipo 1 y 3 varían si estamos hablando de la piel, de la capa papilar o de la capa reticular. Obviamente, en la capa reticular hay colágeno de tipo 1 predominantemente y en la capa papilar, en cambio, colágeno de tipo 3 predominantemente. En ambas hay fibras elásticas, pero las fibras elásticas de la dermis papilar son más delgadas, más laxas, más pálidas, ¿no? En fin. Y en la dermis reticular, en cambio, las fibras elásticas son más grandes, más gruesas. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. En la dermis, en general, tanto papilar como reticular, podemos encontrar células, entre las que destacan los fibroblastos y los fibrocitos. Podemos encontrar matriz extracelular y fibras colágenas y elásticas, ¿no? Y la matriz está formada, obviamente, por protoglucanos con glucosaminoglucanos. Además, la dermis alberga vasos sanguíneos y nervios, y también estas terminaciones nerviosas de las que vamos a comentar, ¿no? Como por ejemplo aquí en la fotografía de abajo se ve un corte histológico en donde en esta papila se está alojando un corpúsculo de Meissner, que es parte de los receptores nerviosos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los nervios posteriormente. Hablemos de la dermis papilar primero, perdón. La dermis papilar forma interdigitaciones, vean ustedes, forma interdigitaciones, ¿sí?, con la epidermis, y está separada por ella, hay entre la epidermis y la dermis una membrana basal, ¿ya? Y estas crestas de bajada de la epidermis y de subida de la dermis, ¿no?, que forman las papilas, van a formar el sistema de crestas reticulares que van a variar considerablemente de un lugar a otro, ¿sí? Estas crestas en la piel gruesa, por ejemplo, son muy pronunciadas, en la piel delgada a veces son incluso poco perceptibles, en algunos lugares de la piel delgada, ¿no? En realidad, la dermis papilar, como ustedes ven aquí, en un acercamiento, está formada por redes laxas de fibras reticulares y elásticas y una abundante matriz extracelular y fibrillas de anclaje para unirse con la membrana basal, obviamente, ¿sí? Además, albergan el plexo vascular superficial que deriva del plexo subprofundo, ¿sí? Unos vasitos se encargan de comunicar el plexo vascular superficial que está alojado en la dermis papilar con el plexo vascular profundo localizado en la hipodermis, en realidad, ¿ya? Albergan también los corpúsculos de Meissner, que son mecanorreceptores, y los bulbos de Krauss, que no se ven en esta fotografía, ¿ya?, de los cuales también vamos a hablar posteriormente. La dermis reticular, entonces, decíamos que constituye la mayor parte de la dermis y está formada por bandas anchas, miren ustedes, bandas anchas de fibras colágenas y elásticas y una menor cantidad, comparativamente con la dermis papilar, de matriz extracelular. Aloja la mayor parte de los componentes funcionales de los anexos cutáneos, es decir, de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas en la piel, obviamente, delgada, de los folículos pilosos también en la piel delgada, y de los corpúsculos de Pacini y de Ruffini y de los bulbos terminales de Krauss, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a hablar en particular de cada uno de estos receptores nerviosos especializados. Aquí queremos denotar que en la piel gruesa entonces hay más, las fibras colágenas son las que predominan, gruesas, forman el tejido conjuntivo denso y irregular, característico que hemos enseñado, que hemos aprendido cuando hablábamos del tejido conjuntivo, ¿no? Denso y irregular. Vean las bandas gruesas de fibras colágenas. Las fibras elásticas son muchas de estas, pero que con la tinción de hematoxilina y eosina no se las puede diferenciar fácilmente, ¿ya? Y en cambio en la piel delgada vamos a ver justamente cómo el dermis reticular aloja los conductos excretores de las glándulas sebáceas,
algunos adenómeros de las glándulas que se encuentran generalmente en la interfase entre la dermis reticular y la hipodermis, en fin, ¿no? Muy bien. Tenemos justamente este dibujo esquemático, nos va a permitir ver la dermis, la epidermis, la dermis y los anexos cutáneos, ¿no? Entonces, aquí vamos a destacar la presencia de las glándulas. Vamos a hablar ahora de las glándulas como anexos de la piel. Las glándulas de la piel son exocrinas, o sea que todas las glándulas que vamos a estudiar tienen comunicación con el exterior a través de un conducto que puede ser muy diferente entre unos y otras, pero que siempre está presente porque van a secretar y exocitar el producto de la secreción de estas glándulas hacia el exterior, ya sea directamente o a través del conducto del folículo piloso, ¿sí? Entonces, decíamos que las glándulas exocrinas de la piel, asociadas a la piel, son glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas, las glándulas sebáceas y la glándula mamaria, que no la vamos a estudiar en este capítulo en particular. Muy bien. Las glándulas sudoríparas ecrinas. Vamos a hablar primero de las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿ya? Son abundantes en toda la piel y liberan su producto, el sudor, mediante una secreción de tipo merocrino, o sea, por exocitosis de las vesículas de secreción. Son glándulas tubulares contorneadas. Vean ustedes, aquí está el conducto y se va contorneando para formar estos conductos contorneados y los adenómeros también, o sea, el componente funcional, secretor de la glándula, ¿no? Muy bien. Entonces, la porción secretora justamente de la que estamos hablando, vean ustedes, aquí están unidades secretoras, están localizadas en la dermis profunda o en la interfase con la hipodermis, ¿ya? Desde donde secretan a través de un conducto enrollado. Vean, este conducto tiene forma de tirabuzón, ¿sí? Que atraviesa toda la dermis y la epidermis, abriéndose en un poro que es el poro sudoríparo, en la superficie de la piel, ¿ya? Ahora, en relación a la unidad secretora, la unidad secretora está tapizada por un epitelio simple, entre cúbico y cilíndrico bajo, formado por dos tipos celulares, las células oscuras y las células claras, ¿ya? Pero además, estas células, este epitelio cúbico o cilíndrico bajo está rodeado por estas células aplanaditas que ustedes ven aquí en este aumento, que son las células mioepiteliales, que al contraerse, puesto que tienen filamentos de actina y miosina, van a favorecer la extrusión, la secreción del producto de secreción de estas células, que son las células, dijimos, claras, y las células oscuras. Las células oscuras son células mucoides que tienen muchos gránulos con glucoproteínas o glicoproteínas y que secretan una sustancia rica en moco. Mientras que las células claras no poseen gránulos secretores, pero presentan acúmulos de glicógeno y liberan una secreción acuosa muy rica en electrolitos, ¿ya? Muy bien, ya dijimos sobre las células mioepiteliales. Tenemos las glándulas sudoríparas apocrinas. En la anterior diapositiva hablamos de las glándulas sudoríparas ecrinas o merocrinas, que están abundantemente distribuidas en prácticamente toda la piel, tanto delgada como gruesa, ¿no? Ahora vamos a hablar de las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿sí? Tienen su origen en un brote epitelial de los folículos pilosos, qué interesante, ¿no? Y están localizados en algunos territorios solamente, por lo menos en forma importante: la axila, la areola del pezón y la región perianal, ¿ya? Pueden presentar glándulas, o podrían representar la presencia en los humanos de glándulas odoríparas vestigiales que están bien desarrolladas en los animales, obviamente, ¿no? Las glándulas de cerumen, del conducto auditivo, las glándulas de Moll de los párpados, constituyen glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Glándulas sudoríparas modificadas. Muy bien.
¿Sí? Entonces hay variaciones de estas glándulas apocrinas, como les decía. Las clásicas están localizadas en la axila, en la areola del pezón y en la región perianal, ¿ya? Y en cambio también hay unas glándulas apocrinas modificadas que están presentes en el conducto auditivo, que se llaman glándulas ceruminosas o glándulas de cerumen, y las glándulas de Moll de los párpados, ¿ya? Muy bien. Son más grandes, vean ustedes, aquí tienen una glándula bastante completa, ¿sí? Son más grandes, están localizadas de una manera más profunda en la piel y sus conductos se abren hacia los folículos pilosos, no directamente a la superficie epidérmica, ¿ok? Y su secreción contiene una porción citoplasmática apical. Hay autores, vean cómo se está como decapitando la parte apical de la superficie citoplasmática, incluyendo la membrana celular y el producto de secreción de estas glándulas, de estas celulitas, ¿no? A esto se llama secreción apocrina, justamente. Aunque muchos investigadores piensan que es nomás una secreción merocrina, pero que se proyecta un poco más hacia la luz, ¿no? Y que no se descama, no se decapita toda la parte citoplasmática apical de la célula, ¿ya? Y esta secreción apocrina, que se caracteriza por la presencia de estas áreas con proyecciones luminales, ¿no? Está regida bajo la influencia de hormonas y recién comienza hasta en la pubertad, ¿ya? Es dependiente también de las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor cantidad de estímulo simpático, por la excitación, por ejemplo, puede haber mayor secreción de esta glándula apocrina, ¿ya? La unidad secretora, cada una de estas estructuras alveolares de luz amplia, está tapizada por un epitelio, como están viendo aquí, simple, cúbico a cilíndrico, ¿ya? Yo creo que es un poco más cilíndrico que cúbico, aunque no es muy alto. Y está también, como las otras células merocrinas, como las otras glándulas merocrinas, vean ustedes, rodeada por células mioepiteliales, ¿ya? Contienen gránulos que están también revestidos por membrana, ¿ya? Y están aislados de la membrana superficial apical, ¿ya? Por una presencia de una red terminal llamativa. Y su producto es inodoro, a no ser que entre en contacto con bacterias, en cuyo caso tiene ese olor humano característico que denota mala higiene personal, ¿no? Muy bien. Entonces, podría constituir una glándula odorífera vestigial. Sin embargo, en los humanos no existe este detalle, por lo menos no es muy manifiesto. Luego tenemos las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas están ubicadas en la piel delgada de todo el cuerpo, pero son más abundantes a nivel de la cara, sobre todo en la frente y en el cuero cabelludo también, ¿ya? En realidad son apéndices epiteliales de los folículos pilosos y se abren también hacia el folículo piloso, justamente a nivel del tercio superior del conducto folicular, ¿ya? Excepto, claro, siempre hay excepciones, en los labios, el glande del pene, la areola del pezón, los labios menores y la superficie mucosa del prepucio, ¿no? En donde no está presente, pero no está asociada a los folículos pilosos, ¿ya? Muy bien, su secreción, que se conoce como sebo, es una mezcla oleosa y serosa de colesterol, triglicéridos y restos de secreciones celulares. Como verán, en realidad los componentes son también componentes de la membrana celular, pues que la secreción es de tipo holocrino, ¿no? Secreción holocrina. Es decir, la misma célula cuando degenera y muere es exocitada como producto de la secreción. Eso es lo que se conoce como secreción holocrina. Por lo tanto, tiene componentes que tienen las células, sobre todo la membrana celular de estas células que van sufriendo maduración y degeneración, ¿no? Entonces, es rica en justamente
colesterol, triglicéridos y otros restos citoplasmáticos celulares, ¿ya? Como ustedes ven, la unidad secretora es lobular. A mí me gusta más el término sacular, como un saco de papas, ¿no? Pero bueno, en la mayor parte de los libros viene como lobulada, ¿no? En un libro antiguito que nunca más se ha editado, es Stephen Lowe, de histología, estas se clasificaban estructuralmente como saculares, ¿ya? Por eso es que me gustaba esta denominación. Pero bueno, estos grupos de acinos, aquí vemos con mayor calidad, con mayor eficacia ese detalle, ¿no? Estos grupos de acinos se abren a conductos únicos. Vean aquí los conductos únicos, ¿ya? Cada acino está formado por pequeñas células. Ahora sí, volvemos a esta zona. Cada acino está formado por pequeñas células basales periféricas, ¿ya? Que rodean células redondas más grandes que llenan el acino. Por eso es que hablábamos de sacular, ¿sí? Estas células tienen un retículo endoplásmico rugoso y liso, glucógeno y gotitas de lípidos, ¿no? Aquí son más abundantes estos componentes citoplasmáticos. Las células centrales se encuentran, como ven ustedes, en diferentes etapas de maduración, desde la periferia hasta el conducto único central, ¿no? En diferentes etapas de degeneración, que por último se necrosan y forman parte de la secreción de estas glándulas. Esto es lo que se conoce, ya decíamos, por secreción holocrina. Bueno, ¿siguen conmigo? Sí, doctor. Sí, doctor. Qué suerte, estamos de suerte realmente. Ya, perfecto, seguimos entonces, porque todavía hay mucha materia. El pelo y los folículos pilosos, ahora vamos a hablar de otros anexos cutáneos, forman, junto con las glándulas sebáceas, el aparato pilosebáceo que produce pelo, por una parte, y sebo, por otra parte, como ya hablamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del pelo principalmente. El pelo deriva del epitelio del folículo piloso, que es una estructura tubular, ¿sí?, que se abre a la superficie epidérmica. Vean cómo se manifiesta en la superficie epidérmica, y todos ustedes conocen los pelos, ¿ya? Hay dos tipos de pelos en el ser humano, los denominados pelos vellosos, que son en todo el cuerpo, los que cubren la piel delgada de todo el cuerpo, y los pelos terminales, que son los cabellos, que nosotros llamamos cabellos, ¿no? O pelos gruesos, bien notorios, ¿no?, que son justamente las pestañas, las cejas, los cabellos, etcétera, etcétera, ¿ya? Los folículos pilosos, por otra parte, se desarrollan en la epidermis e invaden la dermis y la hipodermis, porque se encuentran profundamente en la piel, ¿sí? En su extremo profundo presentan una expansión bulbosa, que se llama el bulbo piloso, con una superficie inferior, en realidad, cóncava, ¿sí?, que alberga dermis, ¿sí?, una zona de la dermis especializada denominada papila pilosa, que no lo vemos en esta superficie de corte, pero lo intuimos, ¿no?, en donde están localizados, albergados, nervios, tanto mielinizados como no mielinizados, y pequeños vasos sanguíneos, ¿ya? El bulbo piloso, en el bulbo piloso existen numerosas células germinativas pequeñas en proliferación activa que dan origen al tronco piloso y a la vaina radicular interna, situada por dentro de la vaina radicular externa, ¿ya? Muy bien. Entonces, cada pelo, hemos dicho, está compuesto por un tallo de células cornificadas, ¿sí?, y una raíz contenida dentro de un folículo piloso. Posee un tallo libre rodeado por varias capas celulares que forman las vainas cilíndricas, ¿sí? Estas vainas cilíndricas forman capas concéntricas del folículo piloso y son de afuera hacia adentro, ¿sí?, de afuera hacia adentro, la vaina del tejido conjuntivo, que es una vaina folicular fibrocolagenosa, colágena de tipo 1 fundamentalmente, ¿sí?, modificada de la dermis. La membrana vítrea, por dentro de la
de la vaina folicular fibrocolagenosa está la membrana vítrea, que es una membrana basal modificada, más engrosadita. Luego tenemos la vaina radicular externa, ¿no?, compuesta por unas cuantas células, unas cuantas capas de células poliédricas y una sola capa de células cilíndricas, ¿ya? Una sola capa de células cilíndricas. Luego tenemos la vaina radicular interna, compuesta por 3 capas de células, son las capas de Henle, la capa de Huxley y la cutícula, ¿ya? Y esta capa, vaina radicular interna, termina en el cuello del folículo piloso, donde desembocan los conductos excretores de las glándulas sebáceas para formar una luz compleja hacia la cual vierte el sebo, ¿ya? Luego tenemos la cutícula del pelo, ¿no?, que está compuesta por células queratinizadas que se superponen entre sí como tejas en el tejado, ¿ya? Y posteriormente tenemos la corteza del pelo, que es la porción principal del pelo, que está formada por células muy queratinizadas y que pueden tener pigmento melánico en cantidad variable, dependiendo del color del pelo. Y por último tenemos la médula. La médula que tiene un centro delgado, cuyas células contienen también queratina blanda. Porque el pelo y la cutícula son de queratina dura, mientras que la médula está formada por queratina delgada, ¿ya? O blanda, ¿ya? En esta foto podemos ver el bulbo piloso, donde está la capa germinal, y en la profundidad podemos ver esta invaginación donde se mete dermis especializada que contiene nervios, que hemos dicho mielínicos y amielínicos, y que tiene también vasos sanguíneos, ¿no? El músculo erector del pelo está formado por haces de células musculares lisas, que se extienden desde el folículo piloso hasta la papila de la dermis, ¿ya? En su trayecto abrazan, vean ustedes, están abrazando la glándula sebácea. Por lo tanto, con sus contracciones, además de elevar el pelo, de ponerlo recto al pelo, con una especie de piel de gallina macroscópicamente visible, facilita la liberación del producto de la glándula sebácea también, ¿ya? Y al elevarse el pelo, al inyectarse el pelo, también favorece la liberación de calor, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las uñas que constituyen células epiteliales queratinizadas, o sea, es un tejido celular, dispuestas en placas de queratina dura, córnea, ¿no?, ubicadas sobre la epidermis, que se conoce como lecho ungueal, justamente, ¿no? Aquí tenemos la placa ungueal y aquí tenemos el lecho ungueal. Aquí tenemos la raíz de la uña y aquí tenemos la matriz ungueal que da origen a la placa ungueal, ¿ya? Las uñas están ubicadas, como ya saben ustedes, todos, sin excepción, sobre la falange distal, en realidad la porción dorsal de la falange distal, de cada dedo de las manos y los pies. Y se desarrollan a partir de la matriz ungueal, que es una región que está ligada a la raíz ungueal, ¿ya? Ambos lados de la uña, bueno, esto podríamos ver en una vista frontal, tienen como límite la pared de la uña, cuya base forma el surco lateral, los surcos laterales de la uña, ¿ya? Por otra parte, el eponiquio es una posición que se conoce como cutícula también, está sobre la placa ungueal, mientras que el hiponiquio se halla por debajo del borde libre de la placa ungueal. Este es el borde libre de la placa ungueal y aquí está el eponiquio, que tiene una alta queratinización de las células epiteliales del epidermis, ¿ya? Aquí también es epidermis, ¿no? Muy bien. La región más proximal, entonces, de la placa es la raíz de la uña, ¿sí?, que está situada sobre la matriz ungueal y es la región que tiene a su cargo el crecimiento de la placa ungueal. Bueno, y para terminar, vamos a ver que la piel contiene numerosos nervios y terminaciones nerviosas,
¿sí? La inervación nerviosa se localiza principalmente en la dermis, pero como ya saben, también hay terminaciones libres, por ejemplo, y las células de Merkel en la epidermis, ¿no? Muy bien, pero está localizada principalmente en la dermis. La dermis tiene una rica inervación no mielinizada, dependiente del sistema nervioso autónomo simpático, que controla a los vasos sanguíneos cutáneos, ¿no? Y el flujo vascular en ellos, ¿de acuerdo? Y un sistema aferente mielinizado y no mielinizado que detecta la sensibilidad cutánea, ¿ya? Y entonces la sensibilidad cutánea, por una parte, depende de terminaciones nerviosas más o menos especializadas. Tenemos terminaciones nerviosas libres que captan sensaciones de dolor, de picor, de escozor y de temperatura, ¿ya? Tenemos los corpúsculos de Merkel, ¿sí? Que son receptores táctiles de adaptación lenta, ¿ya? Luego tenemos los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Neighbor, que son receptores de tacto, sobre todo de tacto fino. Luego tenemos los corpúsculos de Batter-Pasini o de Pasini simplemente, que detectan la presión y posiblemente vibraciones a nivel de la piel, ¿ya? Y otras terminaciones como el bulbo terminal de Krauss, ¿ya? En fin. Dos de estas terminaciones nerviosas son interesantes de ver. Los corpúsculos de Weiner, son terminaciones nerviosas que son estructuras limitadas en su presencia a las papilas dérmicas. Vean aquí, hay unas crestas epidérmicas y entre ellas la papila dérmica nerviosa, en donde está justamente alojada esta terminación, ¿no? Que son más numerosas en las manos y en los pies. Y que, como ya hemos dicho, detectan el tacto fino sobre todo. Y los corpúsculos de Pasini, que son terminaciones encapsuladas, ¿no? Y tienen esta estructura característica en catáfilas de cebolla, ¿sí? Hemos terminado. ¿Me han escuchado de principio a fin? ¿Sí? Los últimos 20 segundos no, doctor. Pero me han escuchado, aunque un poco rarito, pero me han escuchado de principio a fin. No ha habido interrupciones de la internet, me refiero, ¿no? No, doctor, o sea, la última parte, la parte de lo que eran los corpúsculos de Meissner, su audio se ha cortado así, definitivo. Como que no se le ha escuchado lo último, pero después todo estaba bien. Ah, solo veían la flechita. Claro, o sea, digamos, es la parte de los corpúsculos de Meissner, ahí se cortó su audio, pero estuvo la pantalla prendida y todo. ¿Ya ahora me escuchan? Sí. Sí, ahora sí, doctor. Bueno, aquí teníamos, les decía, las terminaciones libres que captan dolor, escozor y temperatura. Los discos de Merkel que captan, que son receptores táctiles de adaptación lenta, decíamos. Luego teníamos los corpúsculos de Meissner para el tacto, sobre todo el tacto fino. Los corpúsculos de Pasini, ubicados profundamente en la piel, en la dermis y en la hipodermis, ¿no? Que captan presión y probablemente vibraciones, sensaciones de vibración, ¿ya? Y otros corpúsculos que todavía no se sabe qué captan. Se pensaba, por ejemplo, que antes detectaban frío y calor estos corpúsculos de Krauss, ¿no? Los bulbos de Krauss, ¿ok? Y los de Ruffini también, ¿ya? De Krause y de Ruffini. No se sabe exactamente qué cumple. Pero después les mostré en cortes histológicos el corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Pasini, ¿no? Estos son
ubicados en las papilas dérmicas exclusivamente, y estos en la profundidad de la dermis e hipodermis sobre todo, ¿ya? Y son más importantes en los dedos, los pulpejos de los dedos, los de Pacini, ¿ya? Y también los de Meissner, ¿no? Ahí es donde, por eso es que las manos son tan importantes y han sido determinantes en nuestra maduración como raza, como especie en realidad, no como raza, como especie, ¿no? Gracias a la calidad de mano que tenemos, nosotros hemos evolucionado más que otros animales, ¿no? Claro que hemos evolucionado en forma positiva en muchos aspectos, pero también estamos involucionando en otros aspectos, ¿no? En relación a nuestra relación con el planeta, con los otros animales, con las plantas, con los minerales, con todo. Estamos involucionando en ese sentido, ¿ya? Bueno, eso sería entonces este tema de piel. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo miércoles con otra clase, ¿ya? ¿Me escuchan? De acuerdo. Sí, doctor. Doctor. Luego. Sí, Entonces, me despido de ustedes cordialmente. Hasta la próxima. Hola, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Salud, doctor.